Normalmente en las evaluaciones por competencias, las preguntas traen las respuestas. Si nosotros hacemos el ejercicio de leer primero las respuestas para ambientarnos en el contexto de qué competencia se va a desarrollar allí, y luego hacemos el ejercicio de leer la pregunta, es muy probable que leyendo la pregunta logremos evidenciar cuál era la respuesta de las que inicialmente hicimos el proceso de lectura. Entonces, ojo con ese tema, porque en esto se va a hacer mucho énfasis en los procesos de medición y valoración de estas evaluaciones. Seguimos con otra competencia expresiva que tiene que ver con buscar, procesar y analizar información. Existen algún tipo de preguntas que permiten hacer este tipo de mediciones, identificar este tipo de limitaciones y restricciones que puedan tener los profesionales que presentan estas pruebas. Buscar y procesar y analizar información. Podría ser un párrafo, podría identificarse cuál es el análisis, cuál de las 3 respuestas representa un análisis o 4 o 5 respuestas. Podría identificar cuál es el orden lógico para poder resolver un problema y lograr identificar que dentro de ese párrafo cuál es el problema. Entonces, de alguna manera también estaría relacionado con el de identificar y resolver problemas y la resolución de problemas. 2 competencias que previamente habíamos enunciado. Luego pasamos a otra competencia expresiva que tendrá preguntas dentro de la evaluación. La toma de decisiones. Que para nada vamos a caer en el rol que dice que antes era insegura y ahora no sabe. Ojo, toma de decisiones. De pronto para algunas personas es muy difícil tomar una decisión, no se atreve, no se arriesga. Y si tiene ese tipo de dificultades, limitaciones o restricciones, cuando salgan preguntas que evaluarán esta competencia, allí quedarán evidenciadas. Esto también podría denotarse en aquellas personas que se demoran para presentar los exámenes, para personas que son las últimas en entregar los exámenes. Podría decirse que de pronto se toman su tiempo para responder, pero hasta qué momento también podría ser que cuando entregan su examen fueron los últimos y no terminaron de resolver el examen. Entonces, eso evidencia que tiene limitaciones o serias incompetencias para la toma de decisiones. Otro tema con el cual intentamos identificar qué tan comprometido está el profesional en su formación permanente es identificar si ese profesional tiene un aprendizaje permanente. ¿Cómo lo haríamos? Preguntaríamos cosas de coyuntura, cosas que estén en el momento vigentes, temas que en los últimos días se haya abordado esa discusión y que haya sido tema de discusión para el común de las personas. Si vemos que la persona puede pronunciarse frente a este tipo de temas, lograremos evidenciar que cumple con este tipo de competencias. Existen una serie de preguntas con las cuales se desarrolla la siguiente competencia expresiva, que se llaman preguntas de innovación. Se presentan situaciones en las cuales se hace el uso de términos muy técnicos sobre tecnologías de última generación que se presume que el profesional, si está actualizado, tiene conocimiento de ellas. De pronto, si son aquellos que son gomosos y les gusta mucho la tecnología, este tipo de preguntas no tendrán ningún nivel de dificultad. Si son para aquellas personas que de pronto tienen sus tiempitos y son más bien veteranos, que tienen de pronto mucha experiencia, si difícilmente han leído sobre estos temas, estas preguntas podrán ser su dolor de cabeza. Habrán otro tipo de preguntas en competencias expresivas que hacen referencia al trabajo autónomo. Ese corresponde a aquel donde tendrá que decantar y describir de qué manera toma la iniciativa para dar unos procesos de autoformación. Es muy cierto que en ninguna parte enseñan la formación de competencias. Hay literatura que habla sobre los diferentes esquemas pedagógicos de formación, pero muy pocas literaturas tienen la certeza sobre cómo se maneja este tipo de procesos. Hay muchos docentes que uno podría encontrar que tienen claro qué es la competencia, tienen claro cómo enseñar la competencia, pero cuando se van a los recursos didácticos no utilizan recursos que permitan la aplicación de la competencia. Pero cuando se van a los procesos de evaluación, tampoco utilizan las metodologías para evaluar competencias.
Entonces, habrán preguntas con las cuales pretenderemos identificar si este tipo de limitaciones y restricciones las tiene el profesional que está presentando la evaluación. Por último, tenemos una competencia bien interesante y es cómo aplicar conocimientos en la práctica. Se van a recrear diferentes situaciones inherentes a cada una de las categorías de los procesos de formación: preescolar, primaria, secundaria y media, y para directivos docentes. Es aplicar conocimientos en la práctica. Se va a decir, bueno, cuando el individuo tiene un conflicto dentro de su grupo familiar y lo expresa con un comportamiento interpersonal de agresividad, ¿cómo hace el docente para entender cuál puede ser el problema del niño? Existen pruebas psicométricas con las cuales el niño nos podrá contar qué está pasando en su grupo familiar. Y en la medida que aprendemos a hacer ese tipo de pruebas y logremos hacer la lectura de la misma, lograrán o tendrán la posibilidad de llamar a sus padres e intentar abordar el problema esbozado en la figura que ha hecho el niño y de alguna manera orientar al niño frente al conflicto o el problema que está evidenciando en este tipo de pruebas. Existen otro tipo de pruebas psicométricas para otro tipo de niveles, ya no de preescolar, sino a nivel de primaria, que es donde el adolescente necesitamos que se desarrolle como persona y de alguna manera vamos a intentar permear qué situaciones o circunstancias o motivaciones lo inhiben para desarrollarse en su espacio de estudio. Existen pruebas también psicométricas a través de las cuales con unos cuestionarios lograremos evidenciar qué limitaciones y restricciones tienen los niños de primaria y a través de las cuales podremos direccionar y orientar adecuadamente la resolución de sus problemas y de alguna manera lograr la motivación y la concentración para el desarrollo de los cursos que estemos direccionando. Existen otro tipo de herramientas psicométricas que son propias para la secundaria y la educación media, en los cuales sabemos que el énfasis será la formación del ciudadano de estos jóvenes, donde tendrá que establecerse un mecanismo a través del cual podamos llegar a sus grupos de amigos, donde podamos identificar qué situaciones o qué limitaciones y restricciones tienen estos estudiantes y que nosotros de alguna manera con un grupo interdisciplinar podamos llegar a ellos y participar y orientar en la resolución de sus problemas. Esperamos que estos tips que han sido enumerados y descritos en esta oportunidad nos permitan en un momento dado identificar que esto va mucho más allá que una simple pregunta, que tiene un enfoque, que tiene un objetivo, que tiene una orientación, que tiene una motivación, que tiene una razón de ser y que de alguna manera coincide con las políticas públicas de educación, donde los esquemas tradicionales que se han venido trabajando en Colombia deberán ser sustituidos por estas nuevas modalidades que hemos enunciado en la charla del día de hoy y que para poder contextualizarse se requieren que nosotros, si queremos ser competitivos, hayamos podido tener la posibilidad de identificar cuáles son nuestras limitaciones y restricciones en nuestras actitudes, que son las que de alguna manera tendrán un peso importante dentro de estos procesos de selección de personal. Muchas gracias, esto es todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.